Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy presentaremos la exposición de cortes de carne de bovino. Bueno, pues nuestro grupo está conformado por Silvia Fernanda Paternina García, Tracy Andrea Guerra y quien les habla, Carla Daniela Portilla Claros. ¿Qué es la carne? La carne, según el Código Alimentario, es la parte comestible de los músculos de animales sacrificados en condiciones higiénicas. Desde un punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta. Hay algunos factores que influyen sobre el grado de terneza de la carne, como lo es la contracción muscular y los cambios post-mortem, y también la localización de la pieza de carne en el animal. Características organolépticas de la carne. Para la carne las principales características son el color, el olor, el sabor y la terneza. El color. La carne de bovino tiene un color rojo oscuro característico, dado por el pigmento llamado mioglobina. Debo resaltar que depende mucho de la alimentación del animal y de su sacrificio, pues vemos, por ejemplo, si estos animales son alimentados con productos altamente clorofílicos, dan el color más oscuro e intenso. Y por el contrario, la carencia de este pigmento da carnes con tonalidades blancas como lo son la carne de cerdo, la del pescado y la del pollo. Bueno, el color rojo, rutilante de un músculo recién cortado, se oscurece a medida que el oxígeno actúa, llegando a ser casi negro, fenómeno que representa una verdadera oxidación de la mioglobina en melamioglobina. El olor. La carne de bovino tiene un olor característico difícil de definir, a menos de que se haga un comparativo con lo que nos rodea. Pero el olor es dado también por la especie animal, ya que los ácidos grasos volátiles son diferentes en cada especie. El sabor. Esta no tiene un sabor característico definido, pero se puede decir que depende de cada animal del tiempo transcurrido entre el momento de la muerte y el consumo. La terneza. La blandura o dureza de la carne dependen de varios factores como lo son la edad del animal, el régimen de vida, la alimentación, la forma de cortar las piezas, la forma de preparar la carne y la ubicación anatómica de la carne. Cortes de la carne de bovino. El bovino cuenta con 19 tipos de corte diferentes y a su vez su clasificación depende de la calidad de su carne y esta se clasifica en cortes de carne de primera, en cortes de carne de segunda y en cortes de carne de tercera. Categorías. En las categorías encontramos los cortes de primera. Los cortes de primera categoría se diferencian por la virtual ausencia de tejido conectivo y graso, ya que estos provienen de la parte ubicada en el medio del animal, lo que es conocido como el lomo. Estos cortes pues ya son los más costosos, ya que consisten solamente entre el 7 y el 10% del peso total del animal. Su carne es suave y es magra. Podemos encontrar en los cortes de primera categoría el lomo de aguja, el lomo ancho, la cadera y el lomo fino. Lomo de aguja, también conocido como filete de pobre. Ocupa las 5 primeras vértebras dorsales uniendo el pescuezo con el lomo. Esta pieza es tierna, jugosa y adecuada para hacer a la plancha, frita, empanada e igualmente apta para guisos. Lomo ancho. El lomo ancho es un corte proveniente de un músculo de soporte que se ubica en el lomo posterior de la canal bovina. Es de forma rectangular
y está ubicado en la región lumbar, mitad de las 6 vértebras lumbales, 4 últimas dorsales y las costillas correspondientes. Es una carne jugosa, tierna y limpia. Lomo fino. El lomo fino es el corte más valorado de la res. Es un corte con poco contenido graso y muy suave. Se encuentra ubicado internamente a los músculos de la pierna y a la cabeza del fémur. Es una carne muy tierna y jugosa. Cadera. Es un corte que se ubica en la parte más alta de la pierna trasera de la res y se caracteriza por ser una carne jugosa, tierna y con poca grasa. Métodos de cocción de los cortes de primera categoría. Cadera. Se puede preparar en parrilla, a la plancha, frita o milanesa. El lomo de aguja en asado, freído, horneado o a la plancha. El lomo ancho, asado, freído, horneado o a la plancha. Y el lomo fino, frito, a la plancha, parrilla u horneado. Cortes de segunda. Los cortes de res de segunda categoría también poseen una buena cantidad de tejido muscular en relación al tejido conectivo graso y hueso. Sin embargo, poseen fibras musculares más gruesas ya que son músculos que trabajan más. Esto hace que la consistencia sea más dura en relación a los cortes de primera. En esta clasificación encontramos los siguientes cortes: punta de anca, sobre barriga, colita de cadera, cogote y morillo, paletero interno, paletero, lomo de brazo, bola de brazo y el pecho. Punta de anca. Este corte está ubicado en la cadera del animal, reconocido principalmente por su cobertura de grasa subcutánea, de gran sabor y terneza media. Sobre barriga. Corte que se ubica en la parte abdominal de la res y el cual requiere cocciones prolongadas. Es una carne y un corte muy delgado. Otro corte de segunda es la colita de cadera. Este se caracteriza porque el centro es tierno mientras que las puntas son un poco duras. Está rodeada de alta cantidad de sebo. El sebo bovino es una grasa y se obtiene de las partes grasas del vacuno. La grasa es a temperatura ambiente muy dura y no se puede untar y su consistencia es más bien como porosa y quebradiza. Su ubicación, pues este corte se inicia por la porción ligada a la bola de pierna y se continúa por el límite de la bota hasta separarlo de la cadera. Bola de brazo. Este se caracteriza por ser de contextura firme, tierna y de buen marmoleo. El marmoleo es cierto grado de grasa incrustada en el animal que hace que la carne sea mucho más jugosa y tenga una textura más suave. Este está formado por los músculos que componen la parte inferior de los bordes del húmero y la escápula. Morrillo y cogote. Este es uno de los cortes agraciados de la res por su alto contenido intramuscular y es un corte único que posee el macho. Carne con mayor contenido de marmoleo y es una carne suave, jugosa y gustosa y no tiene un corte definido. Este corte está ubicado en el cuarto trasero de la res, localizada en la parte interna de la columna vertebral. Cabe resaltar que este corte incluye la carne que recubre las vértebras del cuello. Paletero interno. Este corte se caracteriza porque se utiliza por su gran contenido de marmoleo y tejido conectivo. Como acabé de decir, pues este es un corte con gran cantidad de tejido conectivo externo, lo que la hace dura y tiene poco sabor. A partir del extremo superior, próximo al lagarto del brazo, se extrae la porción interna del paletero. Y para la obtención de retosaduras se debe retirar la porción carnosa de las demás membranas. Este corte está ubicado en la región escapular y ocupa la fosa infraespinosa en el área de la escápula. Paletero. Se utiliza por su gran contenido de marmoleo y tejido conectivo.
También es utilizado para sacar carne molida. Este corte está ubicado en la región escapular y ocupa la fosa infraespinosa en el área de la escápula. Por último tenemos el corte del pecho. Este se caracteriza porque tiene huesos cartilaginosos con mucha grasa y muy sabrosos. Tiene mucho tejido conectivo y, como había dicho, pues mucha grasa, y se cocinan las postas completas. Este corte está ubicado en la región esternal. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de cocción para cada uno de los cortes de la segunda categoría. Punta de anca, asar, freír y a la plancha. Sobre barriga, cocido o horneado. Colita de cadera, asar, freír o sudar. Morrillo, molido y en cubos para cocinar. Paletero interno, a la parrilla, cocido o al horno. Paletero, estofar y molido. Lomo de brazo, asar, freír y a la plancha. Bola de brazo, estofar, rellenar y sudar. Y por último el pecho, estofar, rellenar y sudar. En la siguiente categoría tenemos el corte de tercera. Estos cortes se caracterizan porque poseen grandes cantidades de tejido conectivo, grasa y hueso, a menudo en cantidad mayor en relación al tejido muscular. En esta categoría las cocciones son prolongadas, generalmente en estofados y guisos, ya que hacen que el tejido conectivo se ablande y produzca resultados blandos y deliciosos. Entre los cortes tenemos el de la costilla, la bota, el muchacho, el centro de pierna, la bola de pierna y por último el lagarto de pierna. En el corte de costilla tenemos que es un corte de hueso con carne, alto en grasa, de sabor intenso pero de poca suavidad. Tiene un olor característico a carne fresca, color rojo púrpura con extensiones, color beige y una textura dura. Comprende los 13 pares de costilla que van acompañadas de los músculos adjuntos. Las retazaduras correspondientes se obtienen efectuando cortes transversales a la dirección de los huesos. La costilla se parte del cuarto anterior del bovino y se obtiene en el proceso de desposte y está conformada por las costillas y el corte tres telas. La bota. Este corte se caracteriza porque la carne es muy suave, jugosa y magra, aunque por su alto contenido de tejido conectivo no la hace tan suave como otros cortes. Sin embargo, se caracteriza por su buen sabor y está ubicada limitando con el muchacho la cadera y la colita de cadera. El muchacho. Este corte se caracteriza porque son piezas tomadas de la parte trasera de la res. Pueden ser de dos tipos, redondo y cuadrado. El redondo es un poco más blando, pero el cuadrado es más fácil de dividir luego de cocido. En su ubicación, este se encuentra en la parte posterior de la pierna que limita con la cadera, la bota y el lagarto. Bola de pierna. Está ubicada en la parte anterior de la región femoral. Esta bola de pierna se separa de la cara superior de la pierna y de la contracara por las unidades naturales del músculo. Una de sus características es que es un corte blando, se obtiene de la parte exterior de la pierna y se caracteriza por ser tierno y magro. Es un corte sin hueso con una capa de grasa superficial. Lagarto de pierna. Es un corte que proviene de la región femorotibial de la pierna, exactamente de la última extremidad del conjunto de la paleta. Está ubicado en el cuarto anterior y posterior del bovino. Es una región de la pierna y el brazo. Esto se caracteriza por el alto contenido de carne magra y tejido conectivo interno, lo cual hace o permite que este tejido esta carne sea dura. ¿Cómo elegir carne fresca? La carne fresca se debe elegir por algunas características organolépticas como es el color, sabor, olor, aspecto, jugosidad, firmeza, terneza y grasa. El color es el principal factor visual que afecta la calidad de la carne. Esto se da porque es la primera característica sensorial apreciada por nosotros los consumidores, el cual relaciona la frescura de esta. Entonces, el color de la carne está determinado principalmente por el contenido de mioglobina y hemoglobina. El color también es afectado por la edad, sexo, el ejercicio del ganado. Es decir,
entre mayor sea el ganado, el color será más intenso porque entre más pasen los años, aumenta su hemoglobina. Otra característica sería el sabor. Bueno, el sabor de la carne depende de la carnosidad, los nucleótidos, ciertos aminoácidos libres, la acción de microorganismos, la presencia de ácidos grasos libres y el grado de lipólisis de esta. El olor. Los componentes responsables del sabor y el aroma de la carne no han sido totalmente identificados. De igual forma, el sabor y aroma que hace diferenciar una especie de otra procede de materiales que se desprenden de la grasa al momento de cocinar la carne. La jugosidad. La jugosidad de la carne juega un papel muy importante en la impresión gustativa del consumidor. Entonces, los jugos contienen componentes importantes que contribuyen a la fragmentación y la suavidad de la carne durante la masticación. La terneza. La terneza se puede definir como la capacidad para dejarse cortar y masticar, y es el atributo de aceptación más importante y un determinante primario de la calidad de la misma. Métodos de cocción. Para las costillas se pueden hacer cocidas al horno o a la parrilla. La parte de la bota es sudada, asada y freída. El corte muchacho se puede hacer horneado, sudado o rellenado. El corte centro de pierna se hace a la plancha, freído y asado. La bola de pierna es asada, freída y a la plancha. Y lagarto de pierna, molido y sudado. Seguridad. La carne es un alimento potencialmente peligroso que experimenta crecimiento bacteriano rápidamente si se almacena en temperaturas inadecuadas. Uno de los aspectos al momento de tener la carne adecuada en condiciones óptimas sería mantener un refrigerada o congelada, mantener el producto crudo separado de otros alimentos, lavar la superficie o el área de trabajo de manipulación y cocinar intensamente a altas temperaturas. Conservación de la carne. Encontramos la refrigeración. La refrigeración es el método más utilizado para la preservación de la carne, ya que esto retarda lo que es el crecimiento de agentes microbianos, las reacciones químicas y enzimáticas que causan su alteración. Entonces, las carnes refrigeradas son consideradas como los alimentos más saludables, ya que mantienen su valor nutricional sin dañarlo, y también sus características organolépticas, ya que casi no se diferencia de la carne al principio de su almacenaje y no se desarrollan microorganismos. Entonces, las carnes deben ser conservadas en refrigeración a 4 grados Celsius y requieren hasta 72 horas para poder enfriarse. Otra de las conservaciones de la carne es la congelación, y este es un mecanismo muy parecido al de la refrigeración, solo que aquí las condiciones son más externas, o sea que los alimentos son sometidos a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados hasta conseguir una temperatura de menos 18 grados centígrados. Otro método de congelación es la congelación rápida y la congelación lenta. Entonces, la congelación rápida consiste en el enfriamiento brusco para alcanzar la cristalización de tamaño pequeño. Para que esto se dé, deben ser sometidas a cámaras a baja temperatura hasta llegar en menos 35 grados Celsius. Y la congelación lenta se conoce como el paso de la máxima cristalización por más de 30 minutos y se produce pocos y grandes cristales de hielo fuera de la célula. Bueno, aquí encontramos la descongelación, y para tener una descongelación adecuada encontramos 3 formas, que serían la descongelación en el refrigerador, descongelación en agua fría y descongelación en el horno microondas.
Otro método de conservación de la carne serían los conservadores químicos, que son métodos químicos y una de las funciones es retardar o evitar cambios en los alimentos que son generados por microorganismos, enzimas o reacciones químicas. Estos conservadores químicos se usan solos o a veces combinados con otras sustancias para una mayor efectividad. Se acompañan con otros tratamientos. Entonces, estos tratamientos son nitrato y nitrito, ácido ascórbico, sales de sodio, antibióticos fermentativos. También se utiliza la acidulación como conservación de la carne y esto lo que hace es aumentar la acidez. También encontramos la fermentación que se realiza por medio de la siembra de productores de ácido láctico con una fuente adecuada de carbono. Y también está la acidulación química. Tiene el mismo objetivo que la acidulación biológica, pero este reduce el tiempo necesario para alcanzar el resultado final. Enfermedades que pueden ser causadas por el consumo de carne o la mala manipulación de estas. Encontramos la teniasis, salmonelosis, intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus, botulismo y entre otras. Entonces, la teniasis es causada por la Taenia sanguinata y esta se da por el consumo de carne cruda o mal cocida. Los síntomas que presenta esta enfermedad es náuseas, debilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea, mareos, deseo intenso de sal, adelgazamiento y absorción de los mala absorción de los nutrientes de los alimentos. Otra enfermedad que encontramos es la salmonelosis y es causada por la salmonela. Este es un microorganismo que se encuentra en el tracto intestinal de los humanos y de algunos animales, incluyendo los bovinos. Es transmitida a los humanos por el consumo de una mala manipulación de la carne o alimentos contaminados de heces de animales. Los síntomas que produce esta enfermedad son dolor abdominal, diarrea, fiebre entre 8 a 72 horas después de haber comido el alimento contaminado. La enfermedad que encontramos es la intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus y esto se da o tiene su origen por la manipulación de los alimentos, ya que esta bacteria y sus enterotoxinas fácilmente pueden localizarse en cualquier alimento y pueden producir intoxicaciones muy agudas en un corto periodo de tiempo, entre unas 2 y 12 horas. Los alimentos siempre deben estar protegidos de la exposición ambiental. También es recomendable el uso de guantes y mascarilla, ya que se hace imprescindible para evitar la contaminación por parte del manipulador de los alimentos que aportan esta bacteria. Una de las enfermedades que encontramos por el consumo de carne es el botulismo. Esta es causada por Clostridium botulinum y pues este microorganismo tiene su hábitat en el suelo, en el polvo y en la arena de los fondos marinos. Por lo mismo y tanto, el aire, como el contacto con algunos elementos, permite la llegada a los alimentos en general y especialmente en la carne. Pues debido a que la carne es un excelente medio de crecimiento para estos microorganismos. Entonces, uno de los síntomas que presenta el botulismo es dificultad para tragar o hablar, una boca seca, debilidad facial en ambos lados del rostro, visión borrosa o doble, caída de los párpados, problema para respirar, náusea, vómito, calambres abdominales y parálisis.